Cordial saludo, mi nombre es Daniel Esteban Pérez Rodríguez y les quiero compartir la devoción al Señor Caído de Girardota como un problema cultural. El municipio de Girardota es un municipio colombiano ubicado dentro del departamento de Antioquia. Se encuentra de hecho ubicado en el margen oriental del río Medellín, al nordeste de la capital del departamento. Dista de ella 26 kilómetros. Este dato es importante por cuanto muchas personas realizan peregrinación a pie desde el municipio de Medellín, desde la capital del departamento hasta el santuario del Señor Caído. La altura sobre el nivel del mar, 1448 metros. Su territorio consta de 97 kilómetros cuadrados y actualmente su población es de unos 60.000 habitantes. Es además este municipio y específicamente el santuario en el que está ubicada la imagen del Señor Caído, la capital de la diócesis de Girardota, una diócesis de reciente fundación, 1988, consta de 2.445 kilómetros cuadrados, 10 municipios, podemos verlos ahí en pantalla, aproximadamente 33 parroquias, y una población de 225.000 habitantes, unos 190.000 católicos más o menos. Como vemos, pues se encuentra también en el centro de el movimiento y de la religión católica en esta zona del departamento. Dentro del municipio de Girardota, como es clásico en las formaciones coloniales españolas, se encuentra el santuario al pertenecer a la iglesia principal del municipio en el centro del mismo, en el parque principal, lo vemos ahí marcado eh, en este punto que les voy a señalar acá. Se encuentra en todo el centro del municipio de Girardota. Eso también va a ser muy relevante a la hora cultural, de la historia cultural, porque nos vamos a dar cuenta de la importancia capital que tendrá esta devoción por el municipio de Girardota. Vemos aquí la catedral actual del municipio, por dentro y su frontis principal, con una sola torre. Esta catedral fue construida entre 1890 y 1922 bajo los planos de Charles Carré, un arquitecto salesiano belga que también diseñó la Catedral Metropolitana de Medellín, el mismo ladrillo rojo cocido, y el templo de la iglesia principal de San Roque, que pertenece entre otras cosas a esta misma diócesis de Girardota. Una breve historia del santuario. El santuario del Señor Caído es una devoción cristológica cuyo culto religioso y tradición histórico-cultural posee múltiples manifestaciones: novenario, promesas, el santuario mismo, las fiestas, la identidad cultural, entre otras que enseguida analizaremos. Se trata pues de un fenómeno que trasciende el mero ámbito religioso, incluye muchos aspectos de la cultura. La imagen del Señor Caído fue realizada en el taller de Caspicara en Quito, una famosa escuela de escultura de esta ciudad, del arte quiteño. Fue encargada por el padre Carlos Molina, quien era el dueño del Hato Grande, así se llamaba en esa época, una encomienda de caña sobre todo, ubicada en los actuales predios del municipio de Girardota. Fue encargada por él a este taller quiteño para ser ofrecida a su sobrino, el doctor Manuel Londoño y Molina, con ocasión de la ordenación sacerdotal que le fue concedida en 1766 de manos del obispo Jerónimo de Obregón y Mena, a la sazón obispo de Popayán. El año siguiente, en 1767, llegaría la imagen a Atogrande. La imagen comenzó desde el comienzo a ser objeto de devoción familiar, pero paralelo al crecimiento de la población y la posterior erección de la parroquia en 1833, su devoción fue creciendo y desde la primera década del siglo XX ocupó un altar privilegiado en la hoy Catedral de Girardota. Ahí vemos en la imagen cómo era el templo parroquial de aquella época, cómo era la imagen de la capilla, que vendría a ser como la segunda capilla familiar de El Hato Grande.
la posición original del Señor caído. Esta posición, el Señor caído se encontraba en la posición que podemos ver en la imagen, es decir, de costado, pero por orden del obispo Bernardo Herrera Restrepo, el 7 de mayo de 1890, fue cambiado a su posición actual, apoyado sobre sus brazos y sus rodillas, de manera que la cara de la imagen no se le da al fiel, sino que es mirando el piso, una posición bastante particular dentro de las devociones cristológicas. Y de hecho este mandato del cambio de su posición coincide como con el auge o el inicio de la devoción como en su crecimiento más exponencial. Aquí vemos la posición actual del Señor caído y el altar privilegiado que ocupa dentro del templo en la nave lateral izquierda del celebrante mirando a las personas, o derecha de las personas que entran y miran hacia el ábside del altar. Bueno, análisis cultural de la devoción al Señor caído. La devoción al Señor caído de Girardota se caracteriza por una serie de prácticas surgidas a lo largo de la historia que permiten abordarlo entonces desde el punto de vista de la historia cultural. Las principales son el novenario, las promesas, la visita al santuario, la oración ante la imagen, las fiestas patronales que le generan mucha identidad al municipio, la oración dentro del santuario y la peregrinación desde Medellín, que ya habíamos mencionado. Aquí vemos unas imágenes de la afluencia muy grande, sobre todo el Jueves Santo y en el mes de enero, de los peregrinos del Señor caído, y los vemos haciendo filas desde el día anterior inclusive. Esta imagen es reciente, ¿no? de peregrinos intentando entrar al santuario por la puerta lateral llamada del Perdón, y la gente que camina desde Medellín. Bueno, una definición de cultura que nos puede servir muchísimo para entender lo que sucede alrededor del santuario del Señor caído nos la dan estos dos autores, Aullero y Vincent. La definen como el repertorio históricamente estructurado, un conjunto de estilos, habilidades y esquemas que incorporado en los sujetos son utilizados de manera más o menos consciente para organizar sus prácticas, tanto individuales como colectivas. Vemos pues que estos autores nos amplían la cultura, nos la hacen ver como ese utillaje en el que hay un poco de ideología, ¿no? de ideas, y también de prácticas, habilidades que las personas incorporan y les sirven para sus prácticas y la construcción también de su imaginario colectivo. Vemos una imagen de las fiestas al Señor caído del año pasado, 2020. Bueno, Señor caído como fenómeno histórico. Entonces, Señor caído es relevante culturalmente. Esto es muy importante, no solamente o ante todo para los oriundos de Girardota, si viven en otros lugares, y para los residentes, no tanto así para los peregrinos foráneos, para quienes es sobre todo un símbolo religioso. Es relevante culturalmente sobre todo para los girardotanos. Vemos una imagen ahí también de las fiestas siempre identificadas con los colores rojo y blanco que identifican la pasión del Señor. Y por ejemplo, el lema del municipio es pueblo de fe y progreso. Cuando dicen fe se refieren específicamente a la devoción del Señor caído que identifica a los girardotanos. Las prácticas entonces de mayor influencia cultural son la preparación del novenario por veredas. Las veredas se identifican con una fecha especial de la preparación del novenario, y hay prácticamente una competencia entre ellas para cuál realiza con mayor pompa el novenario, que culmina el segundo domingo de enero. La visita al santuario y la oración ante la imagen, cada que salen a la calle, o las personas que tienen la oportunidad de ir el domingo a la Eucaristía, es muy importante y eso refuerza muchísimo su identidad. Y la devoción doméstica con la oración y una copia de la imagen. Es muy común ver en cada hogar girardotano una copia de esta imagen. Eso genera identidad cultural muy grande. Y en el principio del siglo XX, pues cuando era todo el mundo católico, pues era todo el mundo con ella. En la imagen podemos ver
al entonces alcalde de Girardota caminando con su gabinete, la primera dama, su madre, y las autoridades de policía, como vemos, un asunto también político y religioso muy fuerte. Bueno, ahorita lo vamos a analizar. Aquí vemos la oración al Señor caído de Girardota, oración que se saben de memoria sus peregrinos y las personas, pues especialmente de Girardota. El Señor, de esta manera podemos ver cómo el Señor caído, pues es un fenómeno cultural muy grande para el municipio de Girardota y lo ha constituido a él mismo como una identidad cultural que ha marcado al pueblo girardotano hasta el día de hoy, mucho más allá del evento meramente religioso. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí podemos ver una breve bibliografía de los estudios en que nos hemos basado para estas ideas.